Volvemos a los periodistas y estábamos ahorita en la pausa viendo el mapa de la Universidad Johns Hopkins que tiene en tiempo real pues el estado en el que se encuentran los contagios en el planeta. Y ya van 593,291 casos confirmados. Alejandro, ¿no? es una cifra, ¿cuántos? Acabo de refrescar, son 595,800 Bueno, casos confirmados. 595,800. Acaba de refrescar. Bueno, Muertos. le decimos esto porque ejemplifica, ilustra la velocidad con la que está avanzando la pandemia en el mundo. ¿Cuántos muertos hay? 27,324 muertos ya. O sea, en lo que respiramos van a ser 30,000 muertos, Álvaro. Recuperados muy pocos, 171,006 Sí. recuperados. Imagínate tú. Y luego, ahora, vayámonos al gráfico de casos confirmados para que lo podamos ver. Para quien nos está viendo por televisión, pues ahí tiene usted el gráfico de casos confirmados. Y es una cosa de verdad escalofriante porque se ve la curva de los últimos días, se ve lo que está pasando en Estados Unidos, en España, en Italia, porque ya tiene ahí ese crecimiento exponencial día por día. O sea, lo que no creció en 2 meses, creció en un día, de repente. Sí. Imagínate tú la cantidad de casos. Ahora nos vamos a la otra gráfica, a la otra pestañita, que en esa misma gráfica, no, en esa misma la conservamos, esa misma abierta, y hay una pestañita abajo en donde podemos ver se llama Daily Increases. Bueno, no, yo creo que está justo actualizando seguramente la Johns Hopkins. Yo tengo un dato de unos minutos apenas antes. Es muy fuerte porque se parece mucho a la de datos confirmados y se ven las barras de los días, los casos sumados por día de infectados por coronavirus y se ve realmente un aumento. Ve nada más cómo se aprecia Estados Unidos en el gráfico. Sí, por cierto, hay entre la comentocracia en México un sector, se dice que cómo es posible que en México haya, cómo es posible que en México, en la frontera, haya tan pocos casos y cruzando la frontera haya muchísimos. Yo te lo puedo decir, mi familia vive en esa frontera, en esas fronteras. O sea, entre Ciudad Juárez y El Paso, te lo puedo decir perfectamente. ¿Qué pasa? Mi familia en la que vive en El Paso vive confinada, está confinada. Mi madre, mis hermanas están confinadas. Mi familia que vive en Ciudad Juárez, pues no creo que hay un solo caso. En Juárez, sí. En Juárez. Hay una gran movilidad del otro lado, incluso, nomás por la ignorancia de la gente, luego pues no se documenta. Cuando un habitante de Ciudad Juárez se tiene que ir de Ciudad Juárez a Tijuana, ¿cómo crees que se va, Álvaro? No se va por México. Esa carretera ni siquiera existe. No hay una carretera entre Juárez y Tijuana. Aunque no lo puedan creer, digo, aquí saben mucho y comentan mucho en la capital de México, pero pues en el terreno pasan otras cosas. Es muy fácil agarrar su celular y comentar por Twitter, no, está pasando esto, ¿por qué es tan raro? Porque nunca te has subido, padre, a un carro, a un vehículo y has recorrido esa frontera de cabo a rabo como lo hacemos por necesidad los fronterizos. Un fronterizo se brinca a Estados Unidos para poder agarrar la 110, la carretera interestatal 10 que te lleva hasta San Diego y luego te baja a Tijuana. O sea, ni siquiera hay movilidad del lado mexicano. ¿Cómo crees tú que va a cruzar de entre Juárez y Acuña
¿Cómo crees que se van a compartir casos o cómo va a haber una pandemia entre dos ciudades que ni siquiera se conocen? ¿Sabes tú que no hay una carretera que una a Ciudad Juárez con Acuña, que es la siguiente frontera? O sea, pues necesitan salir, hombre, salir de Twitter, agarrarse un coche, de Pues repente salir conocer, siquiera al Estado de México, bueno, a conocer su Tlaxcala, a país, Morelos. hombre, se ponen, Mucha, claro, mucha parte de la comentocracia en México no es salen eso. del corredor, de un corredor Polanco, Las Lomas, Condesa, Roma. Roma. Váyanse Ya. a recorrer el país, hombre. Ahí se van a dar cuenta de qué se trata esto. Mira, inclusive hay, por ejemplo, en el caso de Nueva York, al 27 de marzo tenía 44,635 casos Sí. y Ontario tenía solamente 993. Esta es la frontera. Claro, claro. Y voy a poner otro ejemplo. En Cataluña, que es la provincia que hace frontera con Francia, particularmente con Francia, en Cataluña había 12,940 casos y del lado francés, 1,082. Claro, hombre. Nomás que O sea, necesitan, lo que necesitan hacernos es soltar el telefonito un rato, soltar su teléfono y soltar Twitter un rato y conocer al país y salir de esa red, hombre. Ponerse a hacer su chamba. Comentar es muy fácil en todas las redes sociales. Todo mundo puede comentar, estar comente y comente. Hay que documentarse un poquito. Eso te tiene hace usted falta. toda razón, señor. Mira, otra cosa que te iba a comentar, Álvaro, ya hablando sobre datos puntuales. Mientras, perdón, haciendo Sí. paréntesis, ya comenzó la conferencia de prensa de las autoridades de salud que nos van a dar la actualización de los casos de coronavirus en México. Y recuerde que también el subsecretario Hugo López-Gatell va a informar sobre los casos de neumonía atípica, que son los que están, también generando inquietud. Por cierto, anda un mosco aquí. Bueno, no me extraña, te siguen. Desde allá afuera yo noto que te vienen siguiendo todo el camino. Está en este momento la conferencia de prensa y estamos a punto, a unos minutos de darle estos datos. Ya sabe que le damos el resumen de la conferencia con las frases y los datos de todo lo que tiene usted que saber. Ahorita, Son 717 los casos confirmados. Eso se está dando a conocer. Ahorita le vamos a dar ahorita, la actualización. Y son 12 las defunciones hasta 12. este momento. Bueno, quería mostrarles en lo que ya viene nuestra jefa de redacción con los datos, con la información. Quería mostrarles un mapa y narrárselo porque vale mucho la pena. Es un mapa que ojalá lo podamos poner en pantalla para contárselo. Google hizo un mapa Sí. que vale la pena ver con más detenimiento porque ya se va, ahora sí, estado por estado en México. Es un mapa que hizo Google que es más todavía ambicioso que el que hizo la Universidad Johns Hopkins. Ahora verás, perdón por el cebollazo, pero lo puedes encontrar perfectamente en la portada de Sin embargo, y hay en la parte de arriba del logotipo, viene dice mapa de casos en tiempo real, y ahí los autores de este mapa, de este gran mapa, es Google. Ese mapa, Álvaro, ya trae entidad por entidad. Eso es un dato, eso es muy, muy relevante. Muy la relevante. Información. Tú puedes darle, por ejemplo, a ver, Chihuahua, vamos a darle clic a Chihuahua. Se confirman 6 casos de COVID-19. Esos, por ejemplo, vámonos arriba, Nuevo México, se informa de un fallecido por COVID-19 en la parte de arriba. Ahí lo estamos viendo para que nos siga por televisión o por YouTube y verá que ahora es entidad por entidad. El otro, el de la Johns Hopkins, es muy útil, permite verla, pues es mucho más dramático y te permite ver cómo el virus se ha extendido. Pero en este ya puedes ver entidad por entidad. Por ejemplo, según yo son 2 muertos en Durango.
me estoy metiendo, hay confirmados un muerto en Durango, fíjate. En San Luis, según yo, son 2 muertos confirmados, es Sí. un muerto en San Luis Potosí. Es una muy buena herramienta para darle seguimiento. Ahí tienes cómo va Sí. uno por uno. No, no, usted que está en casa y quiere tener información de algún estado en específico, ingrese a, ¿cómo se ingresa a esta aplicación? Pues es muy A esta sencillo. página. Está en Google. Le voy a decir la única manera que yo tengo para decírselo, pues que es ingrese a la portada de sinembargo.mx y arriba va a encontrar mapa de casos en tiempo real. Así está ligado, y luego pues la liga es más o menos grande, por eso es que le doy esa dirección. Está más simple entrar por ahí y lo va usted a ver bien entidad por entidad. Por ejemplo, pues tengo familiares en Wyoming, tengo Ajá. familiares en Colorado, por decir, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en Colorado? Tengo familia en Arizona. Pues usted puede meterse, saber cuántos casos hay confirmados. Está incluso en inglés, en español, hay otras ligas ahí para que usted lo pueda revisar. Está incluso en chino, lo veo también en chino ahí, pues para que la gente lo pueda revisar. Por ejemplo, ahí, California, ¿cuántos casos confirmados? Que es brutal lo de California, ¿eh? Sí. Casi 5,000 casos confirmados de COVID-19, es una cosa brutal. Yo ya ingresé con las instrucciones que dio Alejandro Páez Varela, llevando tráfico a su página. No, bueno, advertí que iba a ser un cebollazo, pero... No, está muy bien, está muy bien. Léeme la liga. Léeme la liga, ¿cuál es? Para poderla dictar. Pues es larguísima. Sí, Parece poema de Sabines. Sí, puede usted ingresar efectivamente desde la página de sinembargo.com, sinembargo.mx, y en la propio cabezal, a mano derecha, ahí encuentra mapa de casos en tiempo real. Yo ahí me conecté. Ahí está, ahí lo puede usted ver. Disculpe usted, ahorita Bueno. lo tuiteamos. Sí, bueno, Estados Unidos ya es un caso terrible. Estados Unidos superó hoy viernes los 100,000 casos de COVID-19, que ha cobrado ya la vida de 1,581 personas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, que mantienen al país como primero en el mundo en cuanto a contagios. Sí, muy impresionante. De acuerdo con las estadísticas, Estados Unidos ha registrado 101,000 infectados. Aunque ya actualizados son 103,942, según la misma fuente, que es la Universidad la Johns Hopkins. 101,000. No, 103,942. O sea, acaba de actualizar, efectivamente, 103,942, 1,689 casos de fallecimientos, apenas 870 personas recuperadas. Sí, y de acuerdo con estadísticas, Estados Unidos ha registrado 101,000 infectados, bueno, ya lo habíamos dicho, seguido de Italia. Italia segundo lugar con 86,498 y China 81,000, casi 82,000. El estado de Nueva York, como se lo informamos también aquí, concentra más del 40% de los contagios documentados en Estados Unidos, con 44,000, casi 45,000 casos, seguido de Nueva Jersey, que es el estado vecino, con 8,825. Y el otro estado que también tiene muchos casos ya es el estado que está más cerquita de México, que es California. Acumula 4,569. 4,000. ¿Cuántos en California? 4,569. Mira, California, como Nueva York, son de los estados que tienen más mexicanos.
Sí. Más comunidad latina, más mexicanos. Sí, y en cuanto a las cifras de mortalidad dentro de Estados Unidos, Nueva York está a la cabeza con 527, por delante de Washington con 157 y Nueva Jersey con 108 fallecidos. Híjole. Y tenemos ya aquí con nosotros a Ilse García, nuestra jefa de información, quien le va a dar a conocer a usted que nos escucha y que nos ve la actualización de las autoridades de salud sobre los contagios y los fallecidos por el COVID-19. Adelante, Ilse, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Álvaro, Alejandro, buenas tardes a todo el auditorio. Pues los datos confirmados hasta la tarde de hoy por la Secretaría de Salud son 717 casos confirmados de coronavirus en México. Esto significa 132 casos más que ayer cuando teníamos 585. ¿Cuántos más? 132 más que ayer. Sí. Y bueno, el total de defunciones ya se elevó a 12. Tenemos, el día de ayer teníamos únicamente 8 muertes, hoy ya se elevó a 12, tenemos 4 muertes más. Las muertes se acumulan 5 en la Ciudad de México, 1 en Durango, 3 en Jalisco, 1 en Michoacán y 2 en San Luis Potosí. Michoacán es nuevo. En el Michoacán mapa. es nuevo, Michoacán efectivamente. En el mapa, sí. Luego tenemos que aún un total de 2.475 casos sospechosos. En los casos descartados ya sube a 3.542. Y bueno, en el mapa que estamos viendo en estos momentos en pantalla, tenemos ya también, empiezan a colorearse igual los estados. Tenemos 27 estados que cuentan de 1 a 50 casos, son los colores más tenues que estamos viendo. Luego tenemos 4 estados que ya suben entre a 51 o 100 casos confirmados. Entre estos estados tenemos a Jalisco y Nuevo León. Y tenemos un solo estado que ya está en el rango entre 101 y 250 casos confirmados, que es la Ciudad de México. Entonces, en este momento contamos aún con 2.475 casos sospechosos. Entre las muertes, que es el siguiente mapa que presenta la Secretaría de Salud, donde nos hablan de los padecimientos previos, hoy también se mueve un poco los padecimientos previos que tenían estas 12 personas. El 66% tenía obesidad, el 50% tenía hipertensión. A ver, esas cifras son muy importantes. Otra vez, la primera es 66%, Ilse. Padecía obesidad previo a coronavirus, tenía el 50% padecía también hipertensión, un 50% padecía diabetes, un 16.6% padecía EPOC y bueno, baja a EPOC. O sea, la consecuencia del tabaquismo. Efectivamente. Y 8.33% ya tabaquismo como previo y 8.33% también padecía insuficiencia renal. Entonces igual, con diferencia de ayer que teníamos subió ayer tabaquismo, hoy sube de nuevo obesidad, hipertensión y diabetes. Pero básicamente en estas enfermedades son las que se están registrando. A ver, otra vez esos previo. datos porque creo que son fundamentales. 66.67% de los 12 fallecidos en México por coronavirus padeció obesidad. 7 de cada 10. Efectivamente. 7 de cada 10. El 50% de los fallecidos padecía hipertensión y diabetes, o bueno, más bien el 50% también padecía diabetes, 16.6% padecía EPOC y el 8.33% tabaquismo, otro 8.33% insuficiencia renal. Estos son los padecimientos previos que están registrando la mayoría de las muertes de las personas que fallecieron por coronavirus en México. Otro dato, si me permiten, de los casos importados, sigue siendo la mayoría de los 717 casos, el 68% son casos importados, el 25%... Altísimo. Efectivamente. Importados. El 25%, o sea, un total de 177 casos son asociados a importación y el 8%, unos 54 casos, no tenían antecedentes. Esto significa ya transmisión comunitaria en el país. O sea, tenemos 54 casos de transmisión comunitaria en el país, 177 asociados a importación. Perdón, Ilse, sigue siendo muy pequeño, muy pequeño el dato de transmisión comunitaria. Y sigue siendo altísimo el dato de transmisión
importada. 486 de los 717 casos fueron importados, 177 fueron asociados a importación. Esto quiere decir que la persona tuvo contacto con alguien que viajó, y sin antecedentes la transmisión comunitaria sube a 54 los casos. Ayer, si no mal recuerdo, teníamos 36 de importación. Entonces, sube 36 de importación. Entonces, hoy tenemos 132 casos más de confirmados de coronavirus en México, lo que suman 717 casos confirmados. Ayer el aumento entre el miércoles y el jueves fue de 110. 110, si mal no recuerdo. Miren, les tengo estos datos. De domingo para lunes hubo 51 casos más. De lunes para martes hubo 38 casos más. De martes para miércoles 70 casos más. De miércoles para ayer jueves 110 casos más. Y hoy son 132 casos más. Y sumamos un total de 717 casos de coronavirus confirmados en México hasta el momento. Hay 12 defunciones. Y 12 defunciones. Hay un piquito, ¿verdad? Hay Sí. un piquito ahora. Es la cifra más alta de un día para en un otro. día. 24 días. Sí, bueno, son muy relevantes los datos que tienen que ver con los padecimientos de las personas que fallecieron. Justamente hoy vamos a hablar un poquito más adelante con el presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, con el doctor Josafat Camacho Arellano, para que, pues sí, nos informe qué debe hacerse, qué deben hacer las personas que padecen diabetes ante esta epidemia de COVID-19. Quedarse en casa, Álvaro. ¿Tienes obesidad? Quédate en casa. ¿Tienes diabetes? Quédate en casa. Sí. Quédense en casa. Están en situación de riesgo. Estamos. Yo traigo un par de kilos más, pero... Y de daños. Pues sí, efectivamente, lo que estamos viendo entre los... Oye, ¿es en serio? Las personas que han fallecido en México, pues sí, la mayoría, más de la mitad padecía obesidad, diabetes o hipertensión. Y también, Y ojo, tenían tabaquismo. antecedentes de tabaquismo. También ese es otro elemento delicado, efectivamente. Muchísimas gracias, Ilse García, por la información. Sigue la conferencia de prensa en Palacio Nacional con el doctor Hugo López-Gatell. Ahorita todavía no ha llegado el doctor Hugo López-Gatell. Se encuentran otros dos funcionarios de la Secretaría de Salud, pero hasta ahorita no ha llegado, no se ha sumado el subsecretario. Como informábamos hace unos momentos, pues él había dicho que iba a hablar de la neumonía típica. Hasta esos momentos no se ha sumado, entonces no sabemos si se va a sumar o van a ser estos dos funcionarios los que informen sobre la neumonía típica también. En su cuenta de Twitter, exactamente, dice: este viernes a las 7 hora del centro, durante la conferencia de prensa sobre COVID-19, hablaré acerca de la neumonía atípica, un problema que ha generado dudas y noticias falsas. Noticias falsas, ¿eh? Sí. Directamente. Por eso hay que estar pendiente de esta conferencia de la Secretaría de Salud, y a ver si se suma en unos momentos el subsecretario Hugo López-Gatell. Le vamos a informar aquí. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida.